Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes 14, y vamos a hablar de economía, de gasolinazo, de cómo se aprecia el peso o el dólar, no sé, de todo esto. Ellos son los especialistas, ellos les saben mucho esto. Yo quiero hablar del sistema educativo porque estoy muy emocionado. Aprender a aprender. Nuevo modelo educativo. Qué bueno, ya no tiene que ver con la memoria. A ver, ¿qué pasó el 2 de abril? A ver. ¿Ya ve cómo no saben? Su memoria es pésima. La batalla que gana Porfirio Díaz, ¿ya? Pero no se la sabe. Si les pregunta el 5 de mayo, van a decir que es la independencia de México, igual que Obama. No. Oiga, aprender, nuevo modelo educativo, 58 años. Había un modelo educal de los españoles que es muy sencillo y muy simple, nada más había que copiarlo y traerlo a nuestro país. ¿Qué sucedió y qué pasó? Bueno, pues se atoró todo. Se atoró todo porque el secretario de Educación, que era una persona culta, inteligente, que hacía palindromas o palindromos, como usted quiera decirle, que Ana se decía de acá y de acá, pues se dedicó a robar y pues dejó todo el sistema educal. Compró un se voló 2,000 millones de pesos, porque no tenía computadoras, pero sí compró los equipos del software. Entonces le dijeron, ¿y para qué quieres el software? Él y Miguel Tangian, que era su oficial mayor, y dijo, pues para las computadoras. Pues si no hay computadoras, pues entonces ya dejen la lana esa. 2,000 millones, qué güey. Pero no se trajo el sistema educal. Ese sistema educal era muy sencillo y lo van actualizando los españoles cada 5 años. Estaba en nuestro propio idioma, porque si usted está hablando de los estadounidenses o de los noruegos, porque ahora todo el mundo habla de los noruegos desde que estamos metidos en la reforma energética, pues podríamos haber avanzado 58 años y bueno, el sistema seguía con la memoria. Ponían una pregunta y 3 respuestas, una pregunta y 3 respuestas, y ya, si fueras muy güey, ¿no? Si pues esta me gusta, y esta me gusta, y ya, era tu memoria. Aprender a pensar. Con razón no saben hablar. Ya me di cuenta porque en sus discursos, ¿sí? Pues no saben hablar. Bueno, pues ya está esto me encantó del modelo pero fíjense que esto es así como muy ambicioso, porque vamos a hacer desde el kinder hasta la prepa en inglés. A ver, 1,200,000 maestros ya saben hablar inglés o van apenas a aprender a hablar inglés. Ya. No, ¿cómo? A ver, Nuño, por favor, despierta. 1,200,000, ¿cuándo van a aprender ellos a hablar inglés? ¿Y cuándo van a enseñar a hablar inglés a los niños? Está como complicado, ¿no? Ahora sí no sé cómo hacerle. Pero Juan Díaz de la Torre trae una foto padrísima en el Milenio. Ese güey es el que robaba con el Baster Gordillo, nomás que ahora es la mascota de Aurelio Nuño. Y dice que es el líder de la CENTE. No, del CENTE, porque la CENTE es la de Oaxaca, del CENTE. Y está así sentado con las piernas cruzadas. Y la foto es de él solito, no sale ni Peña ni Nuño. ¿Cuánto habrá pagado este güey ahí en Milenio? Bueno, oiga, el presidente viajó el día de hoy a Chile para la Alianza del Pacífico. Hoy cena con la presidenta de Chile. No, este es el presidente alterno, perdón. Luis Videgaray viajó a Chile, perdón, es el alterno. Es que aquí con eso de que no sabes cuál es el que se va y cuál es el que se queda. Bueno, el que se va a estar con sus homólogos. No sé si sus homólogos ya son los presidentes, porque dice que va a estar con sus homólogos. Y van a estar todos estos países de Sudamérica. Bueno, la nieve es la mafia del poder. Canceló la visita del Peje a la ONU. Primero que los 43. Dicen que se los mandó Enrique Ochoa. Eso me estaban platicando ellos, yo ni sabía. Ellos estaban, que Enrique Ochoa le mandó eso para fregar al Peje. Ellos lo platican. No lo van a decir aquí porque, pues digo, ¿qué tal si se van a Morena? No los reciben. Y ahora con eso ya todo el mundo se quiere ir a Morena. Sí, vámonos a Morena, ¿no? Yo voy a salir ya para irme a Morena. Bueno, oiga, si usted no sabía, Ratabala es multimillonario. Yo no sabía que era multimillonario. Ojalá y sea presidente porque ya no va a robar. Fíjese que están entrevistando a Javier Lozano. ¿Sabe quién es Javier Lozano? Javier Lozano es una persona que yo conozco desde hace muchos años, que es un cuate brillante, inteligente, pero que traicionó a Calderón. Dijo que Ratabala es más inteligente
que la Zavala. Si te dieron 6 años de comer, güey, ¿cómo dices eso? No puede ser. La lealtad es la lealtad, dicen los priistas, aunque seas burro, pero que seas leal. Bueno, pero ¿qué pasó con Javier Lozano? Pues fíjese que Javier Lozano, yo me acuerdo mucho de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard iba mucho a mi programa, al programa de radio, y entonces en uno de los programas, no sé qué le había dicho Javier Lozano, y entonces contesta al aire y dice: este es el mastín, así, de Felipe Calderón, y este me está provocando, pero no voy a caer en sus provocaciones. Él quiere ser jefe de gobierno y por eso quiere subirse a debatir conmigo. Pero mira, así le dijo, es que era bien grueso el Marcelo. Le dice: mira, Felipe, cada vez que tú llegas, yo me salgo a orinar porque no te reconozco como presidente, para no darte la mano me salgo a orinar. Dije: en la madre, bueno. Y que quede claro que este es el mastín de Felipe Calderón, y a ti, Felipe, te digo que tu mastín te va a traicionar. Si traicionó a la Bastida, te va a traicionar a ti. Miren nada más cómo, bueno, este muchacho allá en París, porque creo que, no sé por qué se fue, es embajador a lo mejor, ¿no? De la línea 12 se fue de embajador a París. Bueno, pues allá está. Y le preguntan, esta es una pregunta maravillosa, este cuate, el que hace las preguntas ahí en Milenio, le dice: a ver, ¿de dónde saca el dinero Ratabala? Bueno, no dijo Ratabala, dijo Rafael Moreno Valle para su campaña. Y le dijo: es millonario. Ah, chingado, yo no sabía que era millonario. Es que toda su familia es millonaria. Es como la Marta, ¿no? La Marta, cuando le preguntaba a usted a la de Fox: oye, ¿tú eres rica? Soy de familia acomodada. Así decía, ¿verdad? No, esto está peor. Es millonario, pero yo pensé que era millonario porque había sido secretario de Finanzas con Melquiades. Melquiades no es pulquería, es un gobernador poblano del PRI. No vais a pensar que es una pulquería, no. Melquiades Morales, así se llama, yo no tengo la culpa. Este fue su secretario de Finanzas 6 años. Es que era priista Ratabala, acuérdense, igual que Diodoro Carrasco, cuando robaba allá en Oaxaca. Ahora ya todos son panistas, ya están persinados, ya. Entonces este güey después fue 6 años gobernador, pero no se robó nada. No, es un milagro de Dios, de veras. Cuando dijo eso Javier Lozano, que no robaba porque no había necesidad, porque era rico, y con eso está haciendo su precampaña. Y hoy sale en Snap. Ay, sí, ¿ya vio sus anuncios? Sígueme en Snap, la fuerza del poder. No es detergente, así le puso él, la fuerza del poder. Pues no sé qué es la fuerza del poder, pero... no, la fuerza del cambio, sí, la fuerza del poder sería así, poder lavar y todo eso. Bueno, hoy vamos a hablar de la parte sencilla y fácil de este país, que es obviamente la economía. Y nos acompaña Juan Carlos Leal, México Business es Business Forum. Ay, ahora ya que aprendan todos a hablar inglés van a poder pronunciar el nombre de tu empresa. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va el gas? Hoy ahorramos 2 centavos de gasolina. Órale, güey. Bueno, hoy bajó la gasolina, cabrón. Esos movimientos de la gasolina son algo interesante. ¿Por qué? En realidad no estamos hablando de un precio de mercado en este momento. Hay un subsidio ahí que es el transporte. No sabemos exactamente cómo está porque Pemex no sabemos qué pasa adentro, aunque sea empresa productiva del Estado o no. ¿Viste las pensiones? Puta, cómo roba este güey. Fíjate, dicen que Emilio Lozoya se voló 5,000 millones y que por eso lo corrió el presidente alterno, Luis Videgaray. Y ahora estos güeyes, todos van con 250,000 de pensión, ni siquiera la de Calderón, la de Calderón era de 200 y tantos, pues no llegaba a 250. El problema de pensiones está estallando en todo el sector público. Puede ser escandaloso que haya unas pensiones tan altas como las de Pemex. Bueno, es gente que trabajó muchísimos años en Pemex, pasó por los trabajadores también en el ISSSTE y cobran 6,000 pesos. Sí, pero el problema es que eso viene creciendo y eso genera lo que se conoce como pasivo contingente y
es lo que genera muchas obligaciones fiscales para el gobierno. A mí lo que me preocupa en este momento, pues bueno, es que tenemos unas perspectivas de crecimiento deterioradas. O sea, para abajo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahorita? ¿1 qué? ¿1.5? El consenso está sobre el 1.5 más o menos, pero lo que estamos hablando es que las expectativas se están deteriorando. Esto provoca que muchos proyectos de inversión, ya sea por la influencia de Trump o ya sea por las propias perspectivas de la economía, se están deteniendo o se están posponiendo. La recaudación va para abajo. La inflación va para arriba. Dato curioso, hoy es el día pi en el mundo sajón, ¿no? Es 3.14 y en economía pi denota inflación en cualquier ecuación. Ándale, sí te la sabes, güey. La deuda sigue creciendo y en general la perspectiva que tenemos por parte de los analistas financieros es que los compromisos fiscales, la situación fiscal del gobierno mexicano se está apretando y lo que nos puede llevar a, en los próximos meses, probablemente pérdida de puntos en las calificaciones. ¿Recesión? No podría yo estar hablando de recesión en este momento, pero sí un costo financiero mucho más alto en los próximos meses. También nos acompaña Carlos López Jones, él es editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, bienvenido, mucho gusto. Gracias, Nino. Fíjate que al inicio de este sexenio la deuda de Pemex era de 2 billones de pesos, 2 millones de pesos. Paso. Sí, al cierre del 2016 es de 4 billones de pesos. ¿Pero por qué tan rápido? Porque este gobierno se dedicó a endeudar al país pensando en el 2012 que el petróleo iba a mantenerse por encima de $100. Claro. Y básicamente, cuando se cae el petróleo a mediados del 2014, Lozoya insiste en que hay que mantener el ritmo, que esto es pasajero, que el tipo de cambio va a regresar, y pues no regresó. Y entonces, bueno, lo que ha hecho la actual administración es bajar en 500,000 millones de pesos el gasto en el último año, del 2015 al 2016. Estamos hablando de una cantidad impresionante de despidos, una cantidad impresionante de cierre de proyectos, y eso explica la recesión que estamos viviendo en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en todos los estados petroleros. Pero más allá de eso, que es una coyuntura muy importante, bueno, pues viene la negociación del Tratado de Libre Comercio. En noviembre del año pasado en Tendencias publicamos la necesidad de crear un grupo transeccional de negociación. Esto es, la negociación se va a dar en el 2017 a paso lento. En el 2018 Estados Unidos no la va a aprobar porque ellos tienen elecciones. Nunca un Congreso de Estados Unidos en año electoral ha aprobado un Tratado de Libre Comercio. Entonces la va a aprobar para el 2019. Y nosotros también estamos en elecciones. Claro. Pero entonces es fundamental que nuestro grupo empresarial, que nuestros empresarios sepan hacia dónde va a ir México, sin importar quién gane. Porque hay que recordar que si bien PRI y PAN están a favor de un tratado de libre comercio, Morena no, O sea, ellos quieren regresar al modelo proteccionista de los años 60, 70. Ellos lo han publicado en muchos estudios. Entonces, es fundamental tener un grupo transeccional de negociación. Tenemos grandes expertos. Ildefonso es una muy buena muestra de ello. ¿Lo viste? Sí. ¿Lo viste? Bueno, mira, yo me quedé impactado. Dan la conferencia en inglés y la hace CNN y también Fox News. Y entonces empieza Rose, empieza a leer, ¿no? Y a platicar y a decir lo que se va a hacer. Y entonces toma todo y dice: qué bueno que nos están diciendo, porque yo me voy a preparar desde mayo para que estemos listos en junio y podamos estar negociando para finales de año. Y se sigue hablando y se sigue hablando. Y entonces el otro se queda viéndolo. No, qué impresionante Ildefonso. Lo que pasa es que Wilbur Ross... Impresionante Ildefonso. Wilbur Ross es ahora secretario de Comercio, pero toda su vida fue director general de siderúrgicas. Ildefonso formó parte del equipo de negociación del 94. O sea, tiene 22 años de experiencia, conoce muy bien. Y ¡Lo domina! Lo domina, y junto con él está Sabludovsky, está Luis de la Calle. Jaime era el que estaba siempre en la negociación esa. Jaime, entonces hay varios. Creo que México debe en este momento mandar al Congreso, decirles: miren, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto, claro, pero este es el grupo, sí, que nos va a dirigir, y estos son los objetivos de México en los próximos 5, 10 o 15 años. No importa quién gane, claro. Creo que eso le daría mucha estabilidad. Sí, transeccional, tienes razón. Una gran estabilidad. Y el segundo punto es: Estados Unidos dice: vamos a bajar el ISR.
el impuesto a las empresas. Y ya esta semana el secretario de Hacienda dijo, momentito, si ellos lo hacen en México, ¿Pero no pueden. qué vamos a hacer nosotros si ellos lo bajan? La opción de México, la más certera, sería reducir el gasto. Pero lo que hemos visto es que cada vez que el gobierno reduce el gasto, reduce el crecimiento del país, reduce la inversión. Y eso lo que va a pasar es que nos va a mandar una recesión en el 2018. Por eso México no puede reducir el ISR. A ningún mexicano nos gusta pagar impuestos, pero son necesarios. Entonces es fundamental que México ya empiece a... ¿Hasta los gobernadores? Bueno, ellos son una cosa medio aparte, ya ves que... No, pregunto, porque los gobernadores no pagan impuestos. Pues ya ves que ese muchacho Flavio en menos de 2 meses dicen que se robó 2,000 millones en Veracruz. No, perdón, a mí nada más prestó el helicóptero, nada más es por lo que lo detuvieron y lo aprendieron, no lo están aprendiendo por ratero. Hoy apareció... Él era secretario de gobierno, pero no robaba. ¿No? No. No, él no robaba. Juan Díaz de la Torre no robaba con el Bester. Bueno, lo que pasa es que Juan Díaz de la Torre y el Bester tenemos ahí un detallito. Son 1,200,000 maestros. De a 300 pesitos de que les caen de cuota sindical, son 360... ¡Ese salió peor que yo! Es que son 360 millones de pesos los que reciben de cuota sindical. Y por ley en México, que debemos de cambiar esa ley, tú no puedes pedirle nada de información a ningún sindicato. No, ¿verdad? Nada. Y no pagan ISR, no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces se lo pueden gastar como quieran. Son un lavadero de dinero brutal cualquier sindicato en México. Pero solo de las cuotas, todo lo que reciben de recursos federales. Sí. De cuotas, pero con micrófono. Con micrófono. Los sindicatos tienen protección para no informar en transparencia. Pero todo lo que son las entregas de recursos del gobierno federal por prestaciones laborales contractuales, sí están obligados a informar en transparencia. Si suponemos que tenemos 1,200,000 maestros en México, de a 9,000 pesos mensuales de sueldo, son 300 pesos la cuota, son 360 millones de pesos de los que no informan un centavo. Cosa que está mal, porque ese dinero finalmente salió de tu bolsillo y de mi bolsillo. Son impuestos con los que se pagaron sus sueldos. Y bueno, deberíamos de saber en qué se está gastando ese nuestros dinero. Candidatos al Estado de México les dieron 5 millones de pesos diarios. A Josefina, a Delfina, bueno, al del PRD, que yo creo que va a ser Cepeda al final, y a Del Mazo. 5 millones de pesos diarios. Y obviamente, pues no hay rendición de cuentas. El que vaya en tercer lugar pues, se roba todo y ya no se mueve. No, y el que vaya en primero también, ¿no? Pues digo, pues como para qué Como para qué tirar el dinero. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto. Bienvenido, José Luis. Buenos días, Nino. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viviendo es, al final del día, un problema estructural de este país. Es decir, de todos los temas que se tocan, el tema, por ejemplo, del gasto de gobierno y de deuda del gobierno no es un problema nuevo. O sea, es un problema que ha venido creciendo en los últimos, sobre todo 8 años, pero que desde el año 2000 estaba detectado. O sea, la inviabilidad de la política fiscal de este país era insostenible, no tanto por la deuda del gobierno. O sea, los pasivos contingentes que bien mencionaba Juan Carlos son en realidad esa bomba de tiempo que además no se reporta, no se transparenta, es algo que se tiene que aproximar con cálculos por fuera, y en donde en realidad ese compromiso financiero es el que lleva a que todos los compromisos financieros del país rebasen el 100% del PIB. Y es ahí en donde en realidad está el foco rojo, y mucho generado además de tal manera que no se puede corregir de forma fácil. ¿Por qué? Porque normalmente está asimilado hacia la parte de pensiones, es decir, todo el esquema, toda la arquitectura de pensiones que se creó en los últimos 40 años, sin decir que está bien o está mal, hoy genera un compromiso financiero que el gobierno federal no está en capacidad de enfrentar por el desorden en el gasto que también ha tenido. Es decir, no es problema de falta de recursos, o sea, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Durante los últimos 15 años, al menos hasta el 2015, se tuvieron ingresos excedentes que en la parte petrolera podríamos pensar que fue por el nivel de precio de barril que tenía, pero en realidad la mayor parte de recursos excedentes vino por la parte tributaria, es decir, por los impuestos que nos cobran. Lo que el gobierno dejaba de
práctica de recibir por todas las distintas, digamos, todos los distintos esquemas de que favorecían a la sociedad, eran alrededor de 7 puntos del PIB en 2006. Hoy son 3 puntos y medio. Es decir, lo que nos ha venido recortando se refleja en recursos que tuvo el gobierno, pero que al momento de gastarlos, pues simplemente fueron improductivos o cayeron a la bolsa de la corrupción, o lo que año con año nos reporta la Auditoría Superior de la Federación, simplemente caen en cajas negras que son fideicomisos de donde no sabemos hacia dónde va. Entonces es un problema estructural que además no se va a resolver en el corto plazo. Por otro lado, estamos entrampados en una parte de un mercado laboral informal, en donde la mayor parte de la población está trabajando sin recibir prestaciones. 32 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguna institución de salud por el trabajo que desempeñan cuando así debería de ser. Cerca de 16 millones no tienen un contrato por escrito que los vincule legalmente con su empleador, y en donde lo que estamos viendo además es que el empleo que se genera pues está para los trabajadores entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, en rangos que los ubican en una posición de precariedad. Y ese es otro problema estructural que tampoco se va a resolver fácilmente. Y a esta parte interna se le está agregando en la coyuntura, pues sí, las presiones inflacionarias, la presión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo ahí sí me parece que nosotros tenemos un expertise muy fuerte en la parte comercial, pero lo que se va a negociar ahorita no va a ser comercio. O sea, lo que están buscando recapturar los norteamericanos es la producción. Sí. O sea, lo que ellos quieren es regresar empresas hacia su país. Y cuando Donald Trump manda la señal que Wilbur Ross lo volvió a plantear, es vamos a buscar eliminar el déficit que Estados Unidos tiene con Estados Unidos, nos está poniendo una bomba de tiempo que Estados Unidos tiene con México, nos está poniendo una bomba del tiempo que hay que ponerla en su justo contexto. De acuerdo a Banco de México, el déficit de Estados Unidos con México es de más de 120,000 millones de dólares. Es decir, son más de 11 puntos del PIB. Si revisamos las cuentas norteamericanas, nos la dejan más barata, porque dicen que el año pasado nada más fueron 69,000 millones de dólares. Es decir, tratar de eliminar ese déficit, que quién sabe si sea posible, lo que sí nos dejaría es la pregunta de cómo vamos a pagar lo que nosotros le compramos a Vietnam, China, Japón, Corea, que son un déficit de 135,000 millones de dólares. Es decir, al final del día, me parece que México, sobre esos problemas estructurales que implican un gobierno que no es eficaz, no es transparente, que hay problemas de corrupción, un mercado laboral que está precarizado, un mercado empresarial también que está viviendo fuertes problemas de regulación, más de 130,000 trámites para poder sortear a nivel municipal, estatal y federal lo que se tiene que hacer para poner un negocio o simplemente para poder generar un trámite. Y adicionalmente, pues hoy lo que tenemos es que nuestro socio comercial, que durante 30 años nos dijo ábranse el comercio y ahí les va el dinero, hoy nos está diciendo espérense, eso ya se acabó. Y lo mismo Gran Bretaña le dijo en Europa, y lo mismo está ocurriendo en Holanda, y lo mismo está ocurriendo en Austria, en Francia también hay una nueva oleada que está llevando el péndulo de aquel romanticismo del libre mercado a uno en donde se está buscando que cambien las reglas comerciales. También nos acompaña el día de hoy la doctora Ada Irma Cruz Davalillo. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio, también de Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Ada, mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a mis compañeros del panel. Pues Nino, mira, en lo que a nosotros respecta en el comercio, pues déjame decirte que somos el espejo de la nación, porque todo lo que es el comercio en pequeño es el que recibe absolutamente todas las malas prácticas de cualquier tipo de gobierno, y es el que recibe también todos los golpes una vez que estos se han lanzado a través de las malas prácticas. Porque el pequeño comercio o el comercio en pequeño es el último eslabón de toda la cadena productiva, y cuando hay un alza como ahora en el gasolinazo famoso, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que quien recibe todos estos golpes económicos es el comercio en pequeño, pero además con el agravante de que es el que se enfrenta al público en general, y cuando el comerciante en pequeño ya no puede seguir absorbiendo estas alzas, pues tiene que transmitirlas
al consumidor, y es cuando viene un efecto de rebote que dice, no, es que los comerciantes son los que nos están alzando, se están aprovechando y todo, cuando en realidad el 93% del comercio formal es comercio pequeño, pero no es un comercio rico, es un comercio de sobrevivencia, de necesidad. Quien puso una tienda, quien puso una tlapalería, quien puso un salón de belleza, no lo puso para enriquecerse, lo puso para poder sobrevivir, porque realmente los sueldos son de hambre. Los sueldos, aún con el aumento que dieron, pues realmente son insuficientes. 80 pesos con 4 80 centavos. pesos. Dime qué familia va a vivir con 80 pesos. Así como lo decía, por ejemplo, ahorita José Luis, tenemos también que esta sobreregulación que se da para poder abrir un negocio, pues impide que muchos ¿Es muy difícil? Es muy difícil, porque son demasiados trámites, que si tú quieres abrir un negocio, pues a veces te tarda hasta 6 meses abrir un negocio, y mientras tanto, ¿con qué vives? Entonces, aquí el problema está en que no hay un apoyo suficiente para este sector productivo que realmente pudiera ser el cambio para poder tener una mejor economía, porque nos vamos a hablar de la macroeconomía, nos vamos a hablar de grandes capitales, ¿no? Pero cuando nos fijamos en que la vocación natural del comercio es el comercio en pequeño, de todos esos comerciantes que no reciben un apoyo suficiente para poder mejorar sus condiciones de vida, su negocio, y que sin embargo son un factor muy importante para poder reactivar la economía. Hablábamos del negocio, del comercio informal. El comercio informal es una competencia totalmente desleal hacia los comerciantes bien establecidos. El comercio informal ahorita está aumentando cada vez más. Estamos hablando de que un 60% de la economía está en el comercio informal. Y bueno, esto también, la gente todos tenemos derecho a trabajar, desde luego, pero si lo hacemos de manera formal, yo creo que podría ser un incentivo para que pudiera reactivarse la economía interna de nuestro país. A nivel nacional, a nivel de las ciudades, a nivel local, el comercio tiene que ser un comercio formal. Y hablaba también José Luis de que es necesario pagar impuestos. Sí, desde luego que estamos de acuerdo en que todos debemos pagar impuestos. De hecho, todo lo que representa el comercio formal en la ciudad y en el país paga impuestos, pero quienes no pagan impuestos son los ambulantes, son los del comercio informal. Tú dirás, bueno, ¿y por qué razón no se regulan? Tiene muchas ventajas para quienes están, digamos, manejando el comercio informal, porque has de saber que una parte de ese comercio informal pues también está, digamos, registrado, y llamémosle registro, y les cobran un tanto por ciento o una cantidad X que los gobiernos de la ciudad local absorben, y desde luego tienen el permiso para poder actuar. Claro que tú no checas o no sabes qué tipo de mercancía es la que están vendiendo, si es una mercancía de procedencia legítima, o no sabes absolutamente nada de eso. Se dice que en la Ciudad de México es aproximadamente 100,000 que están registrados, pero nosotros vemos que más de 1 millón de ambulantes en todas partes. Sin embargo, bueno, si nos vamos a hacer cifras, no creo en las cifras oficiales. Yo creo que en lo que veo, que son los hechos, que das 2 pasos, 3 pasos y te vas a encontrar a un ambulante que, desde luego, te repito, tienen derecho a trabajar, sí, pero no a estar comerciando en la informalidad. También nos acompaña el día de hoy Armando Quintero. Armando, mucho gusto, bienvenido, Armando. Gracias, Nino. Quisiera hacer 3 comentarios. Uno, en relación a el tema macro en el vínculo con Estados Unidos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio se veía venir desde antes de que ganara Donald Trump. Misma Hillary Clinton, para buscar amarrar los votos del poderoso sindicato de la industria automotriz, asimismo con otro poderoso sindicato, el de transportistas en Estados Unidos, se comprometió a revisar con México el Tratado de Libre Comercio. Evidentemente, no para mejorar las condiciones hacia nuestro país, sino para cambiar las cosas a favor de Estados Unidos. Pero el tema, desde un principio, la pre-campaña, luego la campaña y ahora en la presidencia de Donald Trump,
fijó como un eje sustantivo no solamente el tema del muro, sino el tema del Tratado de Libre Comercio. Y el tema, pues al final del día, no es Donald Trump y Estados Unidos, sino somos nosotros. En México hay una camada que básicamente es la misma, de Miguel de la Madrid para ahora. Cambian los nombres y cambian las posiciones, pero la camada gruesa es básicamente la misma. Si tú incluso ahora mismo quisieras un debate económico entre el gobierno de Felipe Calderón con el de Peña Nieto, pues su secretario de Hacienda es el mismo. Entonces, ¿qué debate puede haber entre el gobierno del PAN con el gobierno del PRI si el secretario de Hacienda es el mismo? O sea, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde están los matices? ¿Dónde están los acentos diferenciados que debe proponer un partido que es distinto de otro? En materia económica, en los últimos 30 años hay una camada básicamente que no se ha movido de la Secretaría de Hacienda. No me refiero al secretario, evidentemente, que se los hacendarios, cambie, como dicen pero ellos. el grueso de la estructura de Hacienda de México. Tú le preguntas, oye, ¿de qué partido eres? Yo soy hacendario. Sí. Ya con eso te dice todo. Y esta camada tiene como ideología el tema de libre comercio. Y resulta que en Estados Unidos, donde han hecho una ideología, una religión del libre comercio, pues es un país, igual que Japón, igual que otros países poderosos, que el libre comercio siempre lo tratan hacia afuera y cada que deben de ser proteccionistas, lo son. Claro. Estados Unidos con Canadá tiene conflictos cotidianos con el tema de la madera, que es fundamental para Canadá. Con nosotros tuvo problemas del aguacate, del atún, con los transportistas. Con Chile el problema de la uva, que si no era lo suficientemente redonda, etcétera. O sea, Estados Unidos nunca ha sido estrictamente fiel a lo que vende hacia el exterior como un proyecto económico consecuentemente. Entonces, en México el problema que tenemos es mirarnos hacia nosotros mismos. Bill Clinton vino al Tecnológico Monterrey, era cosa de un par de años, y dio una conferencia económica. ¿Y qué decía? Hace 2 años en el Tecnológico Monterrey. El tema que yo veo de la economía de México es que ha descuidado profundamente su mercado interno. Y con la ideología del proyecto neoliberal abandonamos el tema micro y macro del mercado interno de México, y ese es nuestro problema mayor, no la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que tiene que ver con un segmento de punta de la economía nacional, pero que no ha jalado la economía nacional, sino todos los números que aquí se han aportado, pues no serían del tamaño de lo que se ha mencionado. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Jorge Raful, él es presidente de la Liga de Economistas del Partido Revolucionario Institucional. Jorge, bienvenido, mucho gusto. Gracias, mi querido Nino. ¿Qué tal, compañeros de mesa? Encantados de estar aquí. Hay muchos temas, qué bruto, se tocaron cantidad de temas. Nino abrió, pero sobre todo Carlos López Jones también abrió todavía más temas. Pero yo creo que el tema de temas el día de hoy es efectivamente lo que ocurrió ayer, ¿sí? En materia educativa. Yo creo que sí estamos abriendo un nuevo capítulo en el país. Nunca es tarde. Yo creo que es una buena iniciativa el reforzar la materia educativa en este país. Toda la vida se aprende, Nino, así viviéramos 100 años, todos aprendemos todos los días de una u otra manera. Entonces yo creo que es un acierto esto que se está haciendo en materia educativa, aprender a aprender, ¿sí? Yo creo que a todos nos hace falta más que nada comprender, ¿no?, las cosas más que memorizarlas, ¿sí? Es comprender las cosas, ¿no?, para poder dar mejores resultados. Yo siento que es el gran tema el día de hoy, Nino. Más allá de ello, de los temas que tocaron aquí mis compañeros de mesa, efectivamente, yo en materia económica podría decir que bueno, yo coincido, sí tenemos que tener negociadores sexenales. Yo coincido aquí con López Jones, yo estoy de acuerdo con él. Bien por Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, pues mostrando tablas, ¿no? La verdad que es una gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Y bueno, la verdad ha hecho un buen trabajo, sin lugar a dudas.
Se tocó aquí el tema de los sindicatos, es un tema muy complicado y espinoso, mi querido Nino, da para mucho ese tema. El charrismo. Da para mucho ese tema, qué caray, hay temas, por ejemplo, tocaste, ¿no? De la traición del senador Javier Lozano al expresidente Calderón. Bueno, yo creo que antes traicionó al priismo. Sí, a la Bastida. Sí, y bueno... Así lo dijo Ebrard. Hay que recordar que cuando alguien traiciona una vez, traiciona muchas veces, traiciona siempre, y yo creo que se traiciona a sí mismo, ¿sí? En sus convicciones, en sus principios. Entonces, a la larga, quien traiciona se está traicionando a sí mismo, ¿no? En cuanto al senador, que sin duda es un hombre destacado, es un hombre brillante, lástima que bueno, tenga ese tipo de conductas. Qué importante en la vida es ser congruentes, como es Armando, un hombre congruente en su carrera como economista y como un hombre profesional. Los que hemos dado seguimiento a tu carrera, mi querido Armando Quintero, pero qué difícil en estos tiempos es ser congruente y no traicionar. En fin, de momento ahí lo dejaría. Bueno, entonces que nos va a ir bien, nos va a ir mal, nos va a ir regular. Digo, vamos a tamizar porque estamos así como entre... Yo quiero centrar el debate en una cosa que me llama... A ver, Me llama muchísimo la atención. Estamos muy preocupados por el tema comercial. Ese es un tema que no necesariamente está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es el tema fiscal. El tema fiscal no hemos avanzado absolutamente nada desde 1979 para la fecha. Nada. Ya han pasado gente de diferentes formaciones, no coincido con que sean todos de la misma. Ha habido diferentes formaciones. Acaba de fallecer Jesús Silva Herzog, que demuestra otro tipo pero es lo que estoy hablando es, o sea, de Miguel de la Madrid para acá, básicamente la misma. Y estamos hablando de un tema que no hemos querido atacar. ¿Por qué? Porque las prebendas de los partidos políticos impiden que se avance en lo que se tiene que avanzar. Si se tiene que avanzar en una cambio fiscal radical, a mí me impresiona mucho cuando dice el secretario de Hacienda el día de ayer que no hay tela de dónde cortar. Bueno, ahí hay unos atavismos que no entiendo, pero creo que sí lo hay. O sea, hay que pensar en otras formas de hacer fiscalidad. Nosotros nos hemos dedicado a complicar la vida fiscal de cualquiera. Esto es un ejemplo real que voy a poner. Estamos en el sitio 70 y tantos en cuanto a facilidad de hacer negocios, o 40 y tantos en facilidad de hacer negocios, pero en fiscal estamos en el 130 y tantos. O sea, es una cosa impresionante lo que es tratar de cumplir con todos los requisitos que pide Hacienda o el SAT para hacer algo. Podemos hablar de 1000 ejemplos, pero el problema es que si no atacamos el tema de raíz en cuanto a la recaudación, fue muy cómodo para muchos gobiernos estar ordeñando la vaca petrolera durante todo el tiempo que pudieron, y eso impidió que se viera que se podía hacer cosas con el tema fiscal. Se han intentado algunas reformas, pero no se han hecho. Es el momento de buscar otros modelos. El ISR, si Estados Unidos hace lo que se presume que puede hacer, es un modelo que se acaba. Porque entonces vamos a tener que pensar en el tema de la competitividad fiscal, y si estudiamos con los Musgrave podemos darnos cuenta que no va por ahí. Entonces habría que pensar también en los modelos de Holly Rabushka, probablemente, que en Hong Kong está funcionando hace muchos años, un país que tiene, o en este momento, no sé el estatus oficial que tiene, pero pues es parte de China, pero no es parte de China. Es un país muy exitoso en su integración comercial, y es un país que tiene un impuesto totalmente diferente al que tienen la mayoría de los países del mundo, que es un impuesto sobre flujo efectivo, o como quieran llamarlo. Pero eso es algo que vale la pena explorar. Que vale la pena explorar también recortar los huecos que tiene el IVA, y que vale la pena, por supuesto, hacer el esfuerzo para empezar a recaudar en la formalización, y no con incentivos muy tontos o poco atractivos, claro, para que la gente se formalice. Bueno, hay muchas cosas. El problema es que en México ni siquiera llegamos a una idea muy vieja de los 70, que es el beneficio fiscal neto. 60, el beneficio fiscal neto, o sea, pagamos impuestos pero no sabemos a dónde se van.
Entonces, la parte del gasto es sumamente importante. Hoy estaba leyendo el periódico y me encuentro con que el costo total de todas las instituciones electorales, pasando por tribunales, el árbitro o los partidos, se llevan 25,000 millones de pesos al año, cuando ni siquiera es un año de elecciones federales. Es increíble. O sea, si cortamos gasto de choferes, si cortamos gasto de teléfonos, si cortamos gasto de todas esas cosas, no da. El asunto electoral nos cuesta 25,000 millones de pesos que no sirven absolutamente para nada, en mi opinión. Pero bueno. Hoy estuvieron las personas que quieren ser fiscal anticorrupción. Hoy fueron 9 al Senado. Recuerda que primero eran 32, ya nada más eran 29. Pero yo los que escuché, pues hablaron de que iban a atacar la corrupción, cómo van a atacar la corrupción, cómo van... Y cuando salió lo del 3 de 3 me hizo reír, porque fíjese usted, Josefina no hizo 3 de 3, Del Mazo no hizo 3 de 3, Delfina hizo una 3 de 3, que me muero de la risa, que además tiene un coche de 79,000 pesos. Entonces nos ven la cara de imbéciles, pagan los impuestos pero de lo que ellos cobran nominalmente. Entonces como que los únicos imbéciles somos nosotros, porque si nos cacha Hacienda, nos embarga o nos mete a la cárcel, cosa que no sucede con los políticos o con los gobernantes. Carlos. Pues mira, regresando al asunto del 3 de 3, Delfina dice tener una casa de 180,000 pesos y joyas por 185,000 pesos. Sí. Ya no entendí. Dólares, ¿no? No, joyas, dijo. Joyas. Y tiene 3 cuentas. No, joyas. Porque además tiene 3 cuentas bancarias de más o menos entre 100,000 y 500,000. No, tiene 3 de 100 y una de 500. No, pero eso nadie se lo cree, amigo. Perdón. Oh, ya, tú tampoco crees. Entonces, ¿para qué lo hacen? Digo. Perdón, pero... Y Del Mazo dice que no, porque lo pueden secuestrar. Ay, ¿tú crees que al nieto e hijo de 2 gobernadores lo puedan secuestrar? Ay, o sea, ¿tú crees que tenga más de 180,000 pesos Del Mazo? No creo. Pobres en el estado. Pobrecito, sí. Pues Josefina tampoco hizo su 3 de 3. Cualquier viaje se gastan esos 180,000 pesos. Oye, pero Josefina tampoco... La señora que tiene una chequera de 1,000 millones de pesos, esa, la de Juntos Podemos, que con su firma manda 100 millones para acá y 200 para acá, sin transparencia ni nada. Y del gabinete, Pepe Calzada hizo su 3 de 3 y que lo regaña el presidente por güey. Le dijo, ¿quién te autorizó? Pues quién. Y nadie del gabinete. ¿Cómo por qué? O sea, qué barbaridad eso de que pidamos transparencia a los mexicanos. Como cuando Javier Lozano dijo que ganaba 150 y le dijeron, bájese 10%, dijo, no puedo vivir con 135. Me voy a dedicar a robar. Exacto. Pero eso lo ha hecho, ¿no? Eso siempre lo ha hecho. Bueno, pues ahora vive en Puebla con 50,000, ¿no? Según el sueldo, no sé de dónde saca los otros 85 que le hacen falta para vivir. Esas cosas raras. López Obrador. Ay. Te recuerdo, Nino, por favor. Me encanta el peje. Por eso, Sí. O sea, otros con más dinero, pero López Obrador con 50,000 mensuales. ¿Sí? Carlos, por cierto, perdón que te interrumpa. ¿Por qué consideras tú que no es posible bajar más el ISR? En tu apreciación me gustaría saber. Porque el costo financiero de la deuda en México es de 500,000 millones de pesos. Eso es lo que pagamos de intereses cada año. 500,000 millones de pesos. Y entonces México ya no puede seguirse endeudando, porque nos van a bajar la calificación las calificadoras. Y si nos bajan, que eso va a suceder, eso va a suceder, ¿no? Y entonces vamos a tener una fuga de capitales y eso va a hacer que el ¿Otra? Pues sí. Se acaban de ir no sé cuántos miles de millones. Es que hay que recordar que las calificadoras lo que hacen es que agarran 1,000 papeles y le dicen a la gente, esta es calificación 1, 2 y 3. Y entonces los fondos globales dicen, tú nada más puedes invertir en calificación 1, AAA. Tú puedes invertir en calificación 2 y en calificación 3. Si te bajo de peldaño, los que estaban invertidos contigo se tienen que ir, punto. No lo van a pensar 2 veces. Está su chamba de juego, de por medio. Entonces se van y en ese momento se da una fuga de capitales. México ya no se puede seguir endeudando. Lo que sí tenemos que hacer, como bien dice Juan Carlos, es cambiar la forma en que gastamos. Mira, por ejemplo, dice el rector de la UNAM que no hay lugar para los Dreamers. Ok, pero sí hay lugar para todos aquellos que por pase directo llegan a la UNAM con promedio menor a 9. Eso no puede ser. 7. Y 7, y 6 y 8, ¿no? Entonces imagínate que tú llegas a un consultorio médico
y el cuate se graduó con 6 y tú no sabes con cuánto se graduó. Imagínate en manos de quién estás poniendo tu salud. O que el ingeniero o el arquitecto... Sí, sería interesante saber eso, ¿eh? Estás tocando un punto muy delicado. O que le dices a un ingeniero, oye, construye mi casa, y el cuate tiene 6 de promedio, ¿no? O que venía de 5, 6. Yo no digo que no entren a la universidad, yo lo que digo es, démosle pase directo a los chavos con más de 9 e incluso beca. Yo estaría encantado de darles beca a esos chavos. Pero aquellos que tienen menos de 9, pues que hagan su examen como todos los demás, y estoy seguro que una gran cantidad de Dreamers tenían lugar ahí, por ejemplo. Pues fíjate que estás mal. Graue se equivocó, porque su jefe, que va a ser el próximo presidente de la República, Pepe Narro, dijo que bienvenidos todos. Pues sí. Así dijo Pepe Narro. Y lo dijo en la frontera, lo dijo en Chihuahua, no lo dijo aquí. A lo mejor dijo que bienvenidos todos al IMSS, al ISSSTE y demás, ¿no? Pero, y luego tomando una cuestión de esta mesa que me parece muy interesante, José Luis dice algo que es muy cierto. Tenemos un grave problema de informalidad dentro de la formalidad. Esto es, hay muchos mexicanos que trabajan en una panadería, por decir algo, en un restaurante, y que trabajando para una empresa formal que da facturas, no tienen acceso al IMSS ni a ninguna otra seguridad social, no digamos a una jubilación y demás. Pero del otro lado, Ada dice lo cierto. Hay muchas tlapalerías, muchos restaurantes cuyos dueños las hicieron pues para sobrevivir. Claro. Y que tendrán 2 o 3 personas, y que cuando yo le digo a esa persona, oye, dale seguridad social, dale vacaciones, dale bono, dicen imposible. Son familia por lo general. O son familia. Entonces, imagínate que ¿Cómo resuelves ahí? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer la gran reforma fiscal de la que habla Juan Carlos. Tenemos que decir, vamos a quitarle al patrón la carga del IMSS y del ISSSTE, pero a cambio de eso todos vamos a pagar impuestos. Todos vamos a pagar un impuesto directo. Punto. Cada vez que llevemos a cabo una transacción, 1 peso va para el gobierno. Por cada 10, 1 va para el gobierno. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con lo del RIF? Ya ves esa incorporación que hicieron para atraer mayores recursos fiscales. No ha funcionado. No, es que nadie se está formalizando, ¿es? Es que yo creo que El micrófono. El punto es que, por ejemplo, si no queremos que en el país suceda el enfado que vimos como un primer enfado social físicamente en las calles por el gasolinazo, el tema de los impuestos tiene que pasar previamente, en mi opinión, por los recortes sustanciales a toda la clase política de México. La clase política de México vive un reino que, ahora sí, como bien dice Andrés Manuel, no lo vive ni Obama. O sea, los sueldos de la Corte son verdaderamente groseros. Oye, para este ¿cómo ganan país. esos güeyes los ojos? Las condiciones de prestaciones que tienen toda la alta burocracia. No, el Poder Judicial principalmente. El Poder Judicial. Discúlpame. Y el Poder gubernamental también. Sobre todo el Poder Judicial. Sí, no, por eso ahí empecé. Pero esos también sueldos que tienen los magistrados. los sobresueldos. Son impresionantes. ¿no? Los Sí, ¿no? ¿Estás de sobresueldos, acuerdo? las prestaciones que hacen muy costosa la administración pública federal. Los congresos. La Cámara de Diputados, a cada diputado le da 25 millones. Los para ejercerlos partidos es lo directamente. más escandaloso. Sí, ahorita voy. Oye, ¿viste Los- lo de los Barbosa? diputados, 25 Barbosa millones. manejaba 109 millones Y a de pesos. cada coordinador de la Cámara, arriba de 30 a 50 millones de pesos. Por eso no se quería ir Barbosa. Cada coordinador Claro, al año. Más el presupuesto global de la Cámara, que si le quitan 50% no pasa nada. Pero como ahí se aprueba el presupuesto, pues obviamente no va a haber nunca una reducción, a menos de que haya una presión social muy fuerte. Entonces, creo que en la población lo que hay de enfado con la clase política, El hartazgo contra la clase política, no importa el partido, sino contra la clase política, está por el tema del gasto electoral, de los órganos electorales, de los partidos políticos, y las prestaciones fuera de cualquier lógica en un país con tanta miseria, con tanta pobreza, con tanto desempleo, con tanta marginalidad o informalidad, que si queremos que haya
paz y tranquilidad, en cualquier medida que se tome para ir en la ruta de la formalidad, tiene que acabarse con los privilegios de la clase política. Vota por los árbitros. Sí. Ellos hacen cumplir la ley. Hay que aplaudirles. La corrupción. Hay que aplaudirles. Sí. Yo creo que hay que aplaudirles. Lo que hicieron fue impresionante. No, y el caso Los Barbosa. dueños del fútbol casi se mueren. ¿Cómo pinches árbitros me cancelan la 10ª jornada? 600 millones de pesos voy a perder por esos Imbéciles que no aceptan un cabezazo. Hay algún impune pequeño ahí que, pues, ni modo. Pues, a ver, ya, José Luis, pon orden, por favor. No, pero y el caso, perdón, José Luis, del senador Barbosa, qué pena, digo, cuando le habíamos tomado ya respeto al senador, de pronto ocurre esto y deja que desear, digo, cuando sabe uno La corrupción, del manejo que tiene, ¿no? Del dinero. Pero Ya le habíamos tomado respeto de veras con todo al señor senador Barbosa y de pronto ocurre esto y te enteras. Imagínate, si eso se lleva Barbosa, ¿cuánto se lleva Gamboa? ¿Cuánto se lleva Gil Suart? Bueno, mejor sigamos. Mira, yo creo que al final de cuentas, en esa parte, lo que tenemos es, para abrir la boca hay que tener la cola corta, ¿no? Sí. Y el problema Más vale checarse. Y el problema que tiene nuestra clase política es que se tienen agarrados entre ellos. O sea, al final... por eso no encuentran a Duarte. ¡Ya! ¡Qué bárbaro! ¡Qué inteligente eres! O sea, al final del día, lo que tú tienes ahí es... Yo en el clavo. Alguien que se sale de las reglas del sistema. O sea, perfectamente al otro día presentan las pruebas de en dónde se tropezó. Entonces, al final de cuentas, es el problema que tengas institucionalizado un modelo de simulación y de corrupción, en donde eso ha funcionalizado parte de la operación política y eso ha funcionalizado parte de la economía. Claro. O sea, no podríamos entender la informalidad sin que existiera una complicidad. Claro. No podríamos comprender la fayuca sin que en las aduanas permita bajar o subir los rayos gamma para que pase o no pasen ciertas cosas. Deja lana en la aduana. Entonces, al final del día, ese quizás sea uno de los problemas más graves estructurales de nuestro país, en donde el que no tranza no avanza, y todo ese tipo de cosas que forman parte del ideario de nuestra clase política. Y en donde además eso es transeccional. O sea, a mí realmente lo que me preocupa es de que, y ahí coincido, en que los últimos 30 años han sido de una transeccionalidad de política económica. O sea, el equipo económico que desde el Banco de México armó el exgobernador Mancera, y que a partir de ahí, en los años 90, el propio Gurría dijo: lo que necesitamos es mantenernos en el poder los siguientes 20 años. Y en la parte hacendaria, efectivamente lo han logrado. No importó que ganara Vicente Fox o que ganara Felipe Calderón. O sea, el PAN no tenía la arquitectura de economistas y de funcionarios públicos para ocupar esas posiciones, como efectivamente no ocurrió, y por eso pueden mantenerse. Entonces, al final del día, lo que estamos enfrentando en ese sentido es una política económica que hace agua, y en donde alrededor de ellos tenemos problemas estructurales de pobreza, problemas estructurales de mercado laboral, en donde el sector privado, la expectativa de vida de una pequeña empresa o de una empresa en México es de 8 años, y en donde en algunos estados es de solo 6 años, y en donde después de 5 años sobrevive menos de la mitad de las empresas que intentaron hacer negocio. Entonces, al final del día lo que tenemos es la consecuencia de un modelo económico, de un modelo político que se ha corrompido, que no le gusta la transparencia porque en ese momento sale a la luz todo aquello que es impresentable en otros países, y en donde al final del día, cuando vienen empresarios de otros países a hacer negocio a México, pues saben que en algunas cosas tienen que entrarle. O sea, lo que mencionaba el directivo de esta empresa canadiense minera, que lo que tiene que funcionalizar en el norte de la República para poder operar es lo que ocurre en Michoacán,
en donde la industria del acero sufre porque al final del día mucho del mineral que se tiene que ir y del acero se lo roban. Es decir, lo que estamos viendo es una... y se embarca China, que es lo peor. O sea, hay una empresa formal, a final de cuentas, entonces, detrás de eso. De lo que estamos viendo es de la crisis social. Oye, Citigroup pagó $12.500 millones por comprar Banamex. Y no pagó impuestos. No, perdóname, pero esos no los depositó el señor Francisco Gil Díaz. Entonces, pregunto. O sea, lo que para yo los depositaron. O sea, se los robaron. Lo que a final de cuentas estamos viendo en estos momentos, pues es un colapso de un modelo económico, de un modelo social, de un modelo político que no corresponde con las necesidades de lo que tiene que responder. Y al final del día, coincido, tienes que hacer una reforma hacendaria porque tienes que depurar al gobierno. Pero una reforma hacendaria es para generar dinero, riqueza. No, cuidado. O sea, una parte fiscal a lo mejor se preocuparía más por la parte de ingresos nada más. Pero cuando metes la parte de gastos, es una reforma hacendaria, en donde además le tienes que meter una reforma de la administración pública, porque lo que tienes es un montón de gente que sabe hacer campañas electorales exitosas, pero que eso no significa que sea un buen administrador público. Son dos calificaciones totalmente distintas. Cuando yo dije... me voy. A ver, ¿qué pasó? No, la fórmula ya la conocemos, es el beneficio fiscal neto y no hemos abordado el tema. Ya nos tenemos que ir porque... ¿Qué? ¿Por qué no tenemos que ir? No se me da la gana. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Vamos a comentarios finales. Bueno, nada más un punto aquí que de lo que está diciendo Juan Carlos. Yo creo que es importantísimo hacer precisamente esa reforma hacendaria, pero hay que hacer un saneamiento de todo lo que significa los que están adentro. ¿Pero cómo? Porque, pues mira, a todos. Porque la verdad, ninguno de los que están allí, pues realmente ha demostrado que sean dignos de confianza. Se estaba hablando de que había una continuidad de 30 años, sí, pero de corrupción. Han sido continuos, ¿verdad? Todos los actos de corrupción y la gente, toda la sociedad estamos hartos de esta situación. Creo que el tema, evidentemente, el tema tiene múltiples aristas. Yo creo que el acento es poner el mercado interno, mirarnos a nosotros mismos, diversificar la opción económica hacia todo el continente de América Latina y el Caribe, para no tener la zozobra que hoy vivimos por habernos atado única y exclusivamente a el país de libre comercio que no ejerce libre comercio. Caray, es que sí está muy ambicioso este programa, con tantos temas tan importantes que se han tocado y tener... No los vuelvo a invitar ya. Nino, es que de veras se han tocado muchos no me vienen a echar a perder el programa. Efectivamente, lo que dice José Luis de la Cruz es cierto, son serios problemas estructurales, se han tocado aquí, ¿no? Los sindicatos, la informalidad, la cuestión del desempleo, la falta de poder adquisitivo. Por ejemplo, el tema de las pensiones es un tema... una bomba. Es una bomba. Ahora sí que entre el 18 y el 20, ¿no? Por ahí es un tema que viene muy fuerte, muy duro. No es bomba, eso ya explotó. ¿Cuál la cantada, mi querido Juan Carlos? Eso ya explotó. O sea, ahorita el gobierno federal le transfirió 100,000 millones de pesos a Pemex para esa parte. Y cada año va a ser así. ¿Y va a ser peor? Sí, en ese tenor, bueno, pues realmente preocupante todo esto. Por ejemplo, la cuestión de las elecciones, es increíble lo que se gasta. No cabe duda que la mexicana habría que checar, ¿no?, a detalle, pero es una de las economías, de las democracias más caras del mundo, ¿sí? En aras habría que checar, no sé, Juan Carlos, habría que checar, pero bueno, en aras de los acuerdos y de que no haya mayores problemas, se ha invertido muchísimo dinero en los últimos 30 años, en lugar de invertir, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Se me ocurre decir. Pero bueno, en medio de todos estos temas, Nino, perdón, no puedo evitar nuevamente comentar
de un personaje que hace 8 días nos abandonara, el Chucho, don Jesús Silva Gerso, un hombre, si estamos hablando de economía, que tenemos que hacer mención, ¿no? Que fue secretario de Hacienda, que fue embajador, que fue pues un personaje dentro de la administración pública. Don Jesús fue siempre un hombre congruente y leal y recto, maestro a sus principios y a sus convicciones, tanto a él mismo como a su partido, como a México. Pocos como él, que sin salirse de la raya, pegado a la raya, siempre estuvo a favor de México, y así murió, y lo vamos a extrañar y lo vamos a estudiar, porque el legado que deja vale la pena revisar. Bueno, vamos a conclusiones todos, pero lo más breves. Yo nada más quiero hacer aquí un comentario de Chucho Silva Gerso. Ya lo platiqué cuando falleció. El mejor programa de la televisión que he hecho yo en mi vida, es haber entrevistado al secretario de Hacienda por más de 1 hora. Cuando yo llegué, me temblaban las corvas. Y cuando él me dijo, mira, Nino, esto es muy fácil. La Secretaría de Hacienda es como un puesto de naranjas y vamos a platicar de lo que... No sabes, nos dio una cátedra y una clase tan sencilla, tan simple, que los cuates que estaban ahí le empezaron a aplaudir. La gente que estaba ahí le empezó a aplaudir. Es que era un cuate fuera de serie. No, y los partidos de izquierda siempre vieron en él la posibilidad de un candidato a la grande, y él firme a su manera de ser, a su honestidad, a su partido, nunca cayó en esa tentación, mi querido Nino, y tú lo sabes. Sí. Oye, cuando era candidato a la jefatura de gobierno, lo estoy entrevistando, le digo, a ver, Chucho, ¿cuánto vale cuál es el costo del metro? ¿Cuánto vale el boleto del metro? Pues no, que éramos cuates. No me pregunté si nunca me he subido al metro. Se rió todo el mundo. Impresionante. Nos vamos rápido, ¿no? Juan Carlos Leal, conclusión, comentario final. Yo nada más quisiera abundar. Bueno, creo que el tema de fiscal es improrrogable ya empezar esa discusión, pero también creo que el Estado de Derecho y cumplir con las reglas, y particularmente, como se ha mencionado en la mesa, el tema de la desregulación es algo absolutamente necesario. Yo nada más pondría sobre la mesa probablemente que tenemos que empezar a construir un sistema de verdaderos pesos y contrapesos, y no a mantener una camarilla de partidos políticos que nomás se andan peleando el dinero entre ellos. Muy bien, muchas gracias. Carlos López Jones, conclusión, comentario final, Carlos. Pues mira, Nino, llevamos 30 años con el mismo grupo económico, y aun cuando gane López Obrador, seguirá el mismo grupo económico. Sí, punto. O sea, no hay de otra. No, ni el PRD ni Morena se han tomado la molestia de crear sus propios grupos económicos, porque además vivimos en un mundo globalizado, donde esa globalización le exige a México ciertas reglas, y sobre esas nos tenemos que basar. No hay de otra. Entonces, ya dejemos de locuras de que no y que sí, que no. Bueno, va a seguir. Punto número 1. Punto número 2. La negociación del Tratado de Libre Comercio va a durar 2017, va a durar 2018, y Estados Unidos la va a terminar aprobando en el 2019, porque es su calendario. Así como México le dijo, ahorita no lo tocamos, igual Estados Unidos nos va a decir, yo ahorita no lo toco. Entonces en el 2018 no lo va a aprobar. Resultado, México tiene que aprender a vivir con incertidumbre y con un bajo crecimiento los próximos 2 años. Muchas gracias. Doctor José Luis de la Cruz, tu conclusión, José Luis. Mira, me parece que estamos pagando los costos de haber hecho mal las cosas, hechas medias, y haber elegido mal a quien se debe de encargar de resolverlas. Cuando don Jesús Reyes Heroles incorpora a la izquierda y la funcionaliza en el presupuesto para despresurizar el sistema político, que en ese momento tenía problemas muy serios, legitimar al sistema político, pues en esencia lo que generó es, empezó a incubar lo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos dentro del presupuesto no nada más a la izquierda, que en ese momento se intentó funcionalizar, sino pues también a la derecha, al centro, todo el sistema político, y están, como él lo previó, muy contentos viviendo orgánicamente de ese presupuesto. Entonces, ese es un problema que al final del día se refleja también en qué parte, las rentas privilegio que tienen, por ejemplo, grandes empresas, que no es porque sean competitivas, es por la cercanía al poder. Y lo mismo estamos viendo en, por ejemplo, el equipo económico. Es decir, hoy tenemos que pensar en que tenemos que seguir con,
porque así nos lo impusimos nosotros mismos, ¿no? Es decir, al final del día hemos caído en una serie de trampas en donde no es porque tenemos que seguir porque no es por lo mejor, es para lo que nos da. Y mientras tengamos ese tipo de esquemas, ese tipo de mentalidad, va a ser muy complicado que el país obtenga resultados distintos. ¿Por qué? Porque toda esa arquitectura con la que hoy vivimos fue la que se pensó en los 80s y 90s, es decir, pertenece a otra lógica, claro, pertenece a otros tiempos, no corresponde con lo que estamos compitiendo ahorita. Chinos, coreanos, japoneses, europeos, que están viendo la modernidad y que están viendo los nuevos tiempos y que se están adaptando a ellos y no siguen la corriente que fue diseñada en 80s y 90s. Muchas gracias, doctora Ada Irma Cruz Davalillo. Conclusión. Mira, yo creo que si queremos cambiar, no podemos seguir utilizando las mismas tácticas que se han venido haciendo. Hay que cambiar efectivamente un modelo económico que sea adaptado a las circunstancias actuales, a todas las tecnologías que se tienen y sobre todo a educarnos. La educación, como tú decías hace un momento, es primordial. Hay que apostarle a la educación. Si tú no apuestas a la educación, difícilmente van a cambiar las cosas. Si quieres ser mejor, tienes que capacitarte. Y esa capacitación tiene que venir desde los primeros grados. Como bien decías en el modelo que nos están proponiendo, desde el kinder. Meter cosas que sean realmente de provecho, enseñar a que los jóvenes sean con buenos empresarios, no a estar haciendo empleados de segunda. Tienen que educarse para crecer desde dentro. Si tú quieres que la nación cambie, educa a tu gente. Muchas gracias. Armando Quintero, tu conclusión. Sí. Creo que el acento a recuperar una dinámica económica privilegiando mercado interno y diversificación económica internacional. Ver lo de China. A China se le puso un hasta aquí y las pruebas son el Dragon Mart y el tren que ya se había entregado y por presión de Estados Unidos se canceló. China tiene el dinero y el flujo líquido para invertir el recurso que se ocupe, ojalá en temas productivos en el país y sobre todo mirando la potencialidad de México hacia América Latina. Muchas gracias. Licenciado Jorge Raful, tu conclusión, Jorge, por favor. Sí, Nino, se tocaron muchas variables económicas en la mesa, se dieron cantidad de datos. Yo sí creo que son parámetros importantísimos, pero creo en la necesidad de que haya política y acuerdos, muchos acuerdos y mucha política, ¿sí?, dentro de los partidos y fuera de los partidos, pero yo creo que es una forma, una manera de hacerlo de una manera sensata y sensible. Yo así lo veo. Por cierto, Nino, estamos también un poco a la expectativa, ¿no?, del incremento en estos días, posiblemente, ¿no?, la tasa de interés, ¿no? Estamos esperando. Mañana. Es seguro. Ese ya es, no se tocó el tema, pero también es un poquito sí, así como que estamos un poco, sí, ¿no?, ya está. Sí. Prácticamente, dice Sí. aquí Juan Carlos Real, que es prácticamente un hecho. Sí. Entonces no se tocó ese tema, pero bueno, este es otro elemento que también hay que darle seguimiento en los próximos días. Muchas gracias. Gracias, Sí, muchas no gracias. lo tocamos, sí, la Muchas verdad es- gracias. Está descontado. Muchas gracias. A ti, Nino. Gracias. Muchas gracias. La Buenas anunció, tardes. él- Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación viene Jackie Verduzco con toda la información nacional e internacional. Buenas tardes, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.